16, ¿verdad? Y vamos a ver a partir del verso 22, que fue en el que nos quedamos, y hasta el 33 vamos a desarrollar en esta mañana. Oramos, ¿les parece? Para que el Señor se glorifique. Señor y Padre Celestial, gracias por esta hermosa mañana donde te hemos adorado y glorificado con cantos, pero también queremos hacerlo con nuestras vidas, Señor. Nuestra manera de vivir, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera, Señor, de hablar. Señor, pedimos que tu Santo Espíritu revele a nuestros corazones esta palabra, Señor, y que cayendo en buena tierra dé mucho fruto, Señor. Porque esta tierra, Señor, este mundo necesita, Señor, personas, Señor, que busquemos tu presencia, busquemos tu palabra, Señor, crezcamos en ella y demos fruto para llevar el evangelio de Cristo a cada lugar, a cada nación, a cada pueblo, Señor, y que pueda esta tierra, Señor, humillarse delante de ti, confesarte como su Señor y su Salvador. Gracias, papito, por cada uno de mis hermanos, Señor, yo los bendigo. Gracias por los que han estado durante todo este tiempo escudriñando junto a nosotros, Señor, y descubriendo esta hermosa carta a los romanos, Señor. Te pedimos que el propósito, Señor, con el cual, Señor, hemos predicado esta palabra sea cumplido en la vida de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Y decimos amén y amén. Vamos a leer nuevamente, la hermana Iraida nos leyó al principio del culto, los versículos del 22 al 33, pero yo quiero que lo volvamos a leer para que entremos de nuevo en el contexto de lo que vamos a escudriñar en esta hermosa mañana. Dice, ¿lo tenemos? Capítulo 15, verso 22. ¿Todo lo tenemos? Amén. Dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros, pero ahora, no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, iré a vosotros, porque espero ver al pasar y ser encaminado allá por vosotros, una vez que haya gozado con vosotros. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bueno y son deudores, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré ¿con qué? De la bendición ¿de qué? Del evangelio de Cristo. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí a Dios, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea acepta, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros, y el Dios de paz sea con todos vosotros. Amén y amén. Verso 22. Recordemos, hermanos, que Pablo le escribe esta carta a los judíos en Roma y a los gentiles también en Roma, hermanos, porque había una disputa, había una división dentro de la iglesia en Roma en cuanto a en cuanto a la ley, en cuanto a los rituales, en cuanto a la forma de comer, ¿verdad?, de los judíos y cómo ellos querían implantar esto en la vida de los gentiles allá en Roma. Y el propósito, podríamos decir que principal de Pablo es que la iglesia en Roma se una, ¿verdad? No viendo grupos separados, no cristianos judíos o cristianos gentiles, sino entendiendo que hay unidad en el Espíritu Santo por medio del sacrificio de Cristo Jesús. ¿Sí, amén? Y había ese problema en esa iglesia en Roma, hermanos, y el deseo de Pablo y el deseo de Cristo en nuestras vidas es que haya unidad y que no sea una simple unidad, hermanos, de que vengamos a este lugar y nos saludemos y
y oremos, sino que de verdad haya una unidad. Que la necesidad de mi hermano sea mi necesidad, ¿verdad? Que la necesidad del otro, hermanos, sea la motivación para yo, aleluya, darle ese apoyo, ese soporte. Y Pablo nos habló ya largamente y tendidamente acerca de cómo la importancia, hermanos, de soportarnos unos a otros, que hay débiles en la fe, que debemos, aleluya, de que si somos fuertes, nuestro deber, hermanos, es apoyar a los que son débiles. Eso es, hermanos, realmente lo que caracteriza a la verdadera iglesia de Cristo. Y Jesús lo dijo: en eso conocerán que son mis discípulos. ¿En qué qué? En que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? No debería de haber distinción o no debería de haber separación en nosotros por lo que comemos o por la forma en que vestimos o por la forma en que siquiera pensamos, hermanos, porque aunque aquí hay un grupo, hermanos, todos tenemos diferentes pensamientos en diferentes, ¿sí o no? ¿Verdad? Mi esposo y yo, aunque somos un matrimonio, aunque tenemos vamos para 24 años de casados, hay momentos en que tenemos diferentes pensamientos, ¿sí o no? Pero el amor, hermanos, nos une. Y ese amor debería, ese mismo amor y aún mayor, hermanos, que une el matrimonio, que me une a mí con mi esposo, que me hace, hermanos, reconciliarme con él si en algún momento hay una diferencia, debería, y como les digo, aún más dentro de la iglesia. Lamentablemente, hermanos, vivimos en una época donde pareciera que lo que hemos sido llamados es a dividir y no a unirnos. Y el deseo de Jesús es que fuera, dice en el Evangelio de Juan, dice que todos sean, ¿cómo? Que todos sean uno. ¿Como quién? Como Cristo y el Padre eran uno. Ese es, hermanos, eso debería ser la mayor motivación. Pero lamentablemente, hermanos, y yo creo que nosotros también tenemos que revisarnos, examinarnos cómo estamos viviendo nosotros, cómo es nuestra forma, hermanos. Estoy yo pendiente de mi hermano. Ahora el pastor nos llamaba a orar, ¿verdad? Por diferentes circunstancias y enfermedades de hermanas de esta congregación, hermanos. Y a veces hay gente que no ora. O alguien le pide: ¿usted puede orar por mí? Sí, yo voy a orar. ¿Y qué? No oramos, hermano. Y vamos a ver más adelante cómo Pablo pide la oración. Porque, hermanos, aunque Pablo, siendo un hombre lleno de la gracia de Dios, necesitaba de la oración del pueblo. Yo necesito de sus oraciones. Ustedes necesitan de mis oraciones. El pastor necesita, hermanos, que oremos por él, ¿sí o no? Y Pablo llama, hermanos, a los hermanos en Roma a que oren por él. Y vamos a ver más adelante, vamos a desarrollar esto. Pero hay una necesidad de unidad dentro de la iglesia, hermanos. Y si Cristo está en nosotros, hermanos, no es que hagamos cultos unidos. No es que nos sentemos a tomar un café juntos, porque, hermanos, a veces podemos sentarnos ahí, a veces sucede en las familias, ¿verdad? Se sientan en la mesa todos, pero cada uno está como en su, ¿verdad? Como en su lugar. Alicia, cada uno está en su cosa. No me importa mi hermano, no me importa mi hermana, no me interesa. Y tal vez no lo decimos, hermanos, pero con nuestras acciones lo demostramos. Y Pablo en el verso 22 dice: por esta causa me he visto impedido muchas veces ir a ustedes, pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, cuando vaya a España, ¿qué voy a hacer? Pablo, hermanos, pensaba, ¿verdad? O dentro de sus planes estaba visitar a los romanos en un futuro, ¿verdad? A la iglesia en Roma, cuando él fuera a España. Cuando se escribió la carta a los romanos, ¿a dónde estaba Pablo? Eso lo vimos la semana pasada. En Corinto, estaba en Corinto. Y hermanos, dice Pablo: yo he predicado desde Ilírico
hasta Jerusalén. Todo eso yo lo he llenado del evangelio de Cristo, hermanos. ¿Nos estamos desgastando por el evangelio de Cristo? Es, hermanos, y no es, yo no quiero que usted no me malentienda ni me malinterprete, hermanos, porque hace un tiempo, hace algunos años, se cometía el error de que muchas veces las esposas dejaban a los esposos y a los hijos por estar en la iglesia, ¿verdad? Y todo el tiempo eran cultos y cultos y cultos y cultos y cultos, y se descuidaba el esposo y se descuidaba a los hijos y se descuidaban cosas. O a veces pasaba con los varones, ¿verdad? Estaban metidos en el ministerio y era el ministerio, ministerio, ministerio. Pero hermanos, creo que si hay algo que nosotros hemos aprendido en la Biblia, hermanos, es que debemos de tener un balance. Pero hermanos, caímos de un extremo al otro. En esta congregación, en la que usted ha decidido ser miembro, ¿cuántas veces a la semana hay cultos? ¿Cuántas? Dos, ok. ¿Cuántas son presenciales? Porque después de la pandemia ya eso quedó, ¿verdad? ¿Cuántas son presenciales? Una. ¿Y cuántas son por medios de electrónicos? Una. ¿Cuánto dura en promedio un culto, hermanos? Bueno, si dejamos que el Espíritu Santo se mueva, ¿verdad? Diría alguien. Pueden ser 2 horas y media. Bueno, 2 horas. Y el pastor en la enseñanza de los jueves más o menos dura como 1:15, 1:20 más o menos, ¿verdad? Y si los que estamos conectados realmente, puede que se extienda un poquito, ¿verdad? Eso nos habla de aproximadamente ¿cuántas horas? ¿Unas qué? Unas 5 horas a la semana. ¿Cuántas horas tiene una semana, hermanos? Ah, ahí los matemáticos que me ayuden. Multiplique 7 por 24. ¿Cuántas son? Bueno, imagínense, de 68 horas, ¿cuántas nos estamos congregando? Y hermanos, no es prioridad. No es prioridad. Y usted decía, ay, hermana, pero no se pongan esas. No, nunca vengo y cuando vengo predican eso. ¿Qué vida? Pues sí. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque si hay algo que podemos ver y que estamos estudiando en la carta a los hechos, en el libro de los hechos, hermanos, es la unidad de la iglesia y cómo, hermanos, ellos se congregaban. ¿En dónde se congregaban? ¿A dónde? En las casas. Y vean, hermanos, bueno, aquí está mi esposo. ¿Qué pasaría si mi esposo, no sé, 3 semanas al mes se va de viaje porque tiene que trabajar? ¿Qué pasaría con nuestra relación? Se va enfriando, ¿verdad? Hay hermanas que por los trabajos de los esposos a veces sucede eso. Entre menos contacto tengo yo con la persona, empiezo a perder esa intimidad, empiezo a perder, hermanos, esa comunión. Y entre menos, hermanos, usted se congregue y entre menos, hermanos, usted tome tiempo para estar en la presencia del Señor, hermanos, usted va a ir perdiendo el gozo de la intimidad con Dios. Y ya cualquier cosa nos va a distraer. Y cualquier cosa nos va a sacar, hermanos. Y entonces ahí, hermanos, llegamos a la conclusión de que empezamos a dejar de ser iglesia. El Señor, por algo Jesucristo, hermanos, dejó la iglesia, ¿sí o no? Si Él hubiera querido, Él no deja la iglesia. Pero Él dejó su novia, su cuerpo. Para prepararse, lo dice la palabra, para presentárselo a sí mismo, ¿verdad? Y en ese proceso estamos usted y yo, hermanos.
Pero Pablo, hermanos, deseaba con su corazón, hermanos, de una forma anhelante, llegar a la iglesia de Roma. Pablo, al detenerse en Roma en el camino, él quería anticipar, o él anticipa que puede tener gozo o va a recibir gozo, hermanos, del apoyo y el compañerismo de los hermanos romanos. Hermanos, no hay nada más lindo, y díganmelo ustedes si en algún momento lo han experimentado, que tal vez usted viene a la iglesia y tal vez ha estado pasando alguna prueba, alguna adversidad de salud, no sé, problemas familiares, y usted llega a la iglesia y un hermano le abraza y ora por usted. ¿Y cómo sale usted, hermano? Pero a veces sabe que estamos muriendo en nuestras casas. No estamos recibiendo la bendición de congregarnos, hermano, una vez a la semana. Los que trabajan, ¿cuántos días a la semana trabajan? ¿Cuánto trabaja usted, amor? 5. Alguien que trabaje 6 días a la semana, la hermana Idaira. Imagínese. Y la hermana Idaira el lunes se levanta y dice, no voy a ir hoy, porque no dormí bien. ¿Verdad que no? No, hermano. ¿Qué hace uno? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es un deber, hermanos. Y porque si yo no voy a trabajar ese día, ¿qué pasa? Ay, no me lo pagan. Pero hermanos, qué raro, la retribución económica sí la buscamos, pero la retribución espiritual, 2 horas, 2 horas y media que estamos en este lugar, hermanos, nos da sueño, nos da pereza, nos da cansancio. No, tengo otras cosas. Tengo que lavar, tengo que aplanchar, tengo que hacer el oficio, tengo que visitar. Hermanos, el gozo de Pablo y el deseo era de estar con los hermanos. Pablo amaba al pueblo, hermanos. Él amaba a la gente. ¿Por qué nosotros, hermanos, no logramos alcanzar muchas veces ni siquiera a nuestra familia? Porque no les amamos. No les amamos, hermano. Sí, hermana, yo les amo. No, usted no les ama, hermano. No les amamos. No oramos por ellos. No clamamos por ellos. Nos es más fácil, hermanos, criticarlos o juzgarlos que doblar rodillas. ¿Se acuerda cuando hablábamos del divorcio, hermanos? Es más fácil firmar un papelito de divorcio, hermanos, que clamar y doblar rodillas por un esposo, por una esposa, hermanos. Esta semana me puse a ver, y tal vez algunos de ustedes la han visto, la película El caso de Cristo. Yo no sé si alguna la ha visto. ¿Ah? Levanten la mano. No, nadie. Hermanos, es una película de una mujer agnóstica que por una situación que le sucede a su hija pequeña, están en un restaurante, estaban comiendo, entonces la chiquita se compró un chiclecito de esos de bolita, ¿verdad? Y la chiquita se lo echa en la boca y la niña se estaba ahogando. Estaban ellos en un restaurante, estaba el esposo, la esposa y la niña. Y entonces ellos no sabían qué hacer. Se estaba ahogando la niña y en eso aparece una enfermera y la enfermera ya le hace la maniobra y la niña escupe el chicle, ¿verdad? Y entonces le agradecen los papás, obviamente, imagínense, le salvó la vida a su hija. Y entonces le dice la enfermera, que era cristiana, le dice, yo estoy aquí porque Dios quiso que yo estuviera aquí, por un propósito. Porque yo iba a ir con mi esposo a otro lugar, pero Dios me trajo aquí. Y entonces se queda el matrimonio, que eran agnósticos, ¿verdad? Así, ateos o agnósticos, una cosa así, se quedan así como extrañados. Pero esa palabra, hermanos, tocó la vida de la mujer, de la esposa. Y ella se convierte al Señor. Y esta enfermera la lleva a los pies de Cristo y es bautizada. Pero, hermanos, empieza una lucha con su esposo. Y hay momentos, y no le voy a contar la película, búsquela. Y hay momentos donde ella llegaba donde esta hermana cristiana y le decía, es que ya no puedo, mi esposo, porque el esposo le dice, ¿sabe qué? Me está haciendo infiel. Tú me dijiste a mí que solo a mí me ibas a amar y ahora nada más hace tal Jesús. Estás metiendo un tercero en nuestra relación. Se la dejo ahí, hermanos. Pero hermanas, el poder de la oración
el poder de una hija de Dios que clama por su familia, que clama por su esposo, hermanos, que clama por sus hijos. Hay, hermanos, resultado en la oración. La oración es poderosa. Y usted no dice amén, no sé. Pero el deseo de Pablo era de estar, hermanos, con los hermanos. Él anhelaba, qué rico dice la palabra, que es bueno, que es agradable delante de Dios, que estemos juntos y en armonía, porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Tal vez, probablemente, Pablo quería que Roma fuera su base de operaciones en la parte occidental del Imperio Romano, ya que Antioquía era su base en la parte oriental. Dice Pablo, porque espero veros al pasar. Pablo anhelaba verlos, hermano. ¿Anhela usted ver a los hermanos? Ay, no, qué pereza. ¿Para qué me va a congregar? Ay, no. Ay, no. Para oír aquella que se echa unas risas todas. ¿Ah? Ay, no, aquella, no, no, no. Si aquella que habla mucho, aquella que es muy callada, aquella que es muy seria, aquella que no dice nada. No, Pablo anhelaba, espero verlos al pasar, yo quiero verlos. Pablo tenía estos planes, hermanos, pero las cosas no se realizaron según sus planes, porque hermanos, por ahí dicen de los planes son del hombre, ¿cómo es? Algo así, ya no me acuerdo, estoy como el chapulín. Pero Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es? Nosotros ponemos, ¿cómo? Ah, gracias. Sí, porque yo soy fatal para los refranes, ya se dieron cuenta. Uno pone y Dios dispone. Dios dispone. Él sí fue a Roma, Pablo sí llegó a Roma, ¿verdad? ¿Se acuerda que lo vimos la semana pasada? Hay unos decían que no, pero sí llegó a Roma, hermanos. Pero no como misionero en su camino a España. Él fue a Roma, ¿sabe cómo? Hermanos, vea lo lindo que es el Señor y su soberanía. Es que Dios, hermanos, no hace las cosas como nosotros decimos, ni como nosotros queremos, sino como Él sabe que es lo mejor para nosotros. Yo hablando un día de estos con una hermana, ella me decía, es que yo ore por mí por una enfermedad y siempre me pone que alguna situación tiene enfermedad. Y yo, hermanos, yo creo que aún en medio de las enfermedades, si empezamos o aprendemos a glorificar al Señor, ya nuestras enfermedades no van a estar en nuestras bocas. Pero cuando usted empieza, hoy, y a mí me ha pasado, yo no sé si a usted le ha pasado, ¿verdad? Pero a veces le pregunta a uno el esposo, o los hijos, o mi mamá, ¿cómo amaneció? Ay, con un dolor de espalda. Al día siguiente, ¿cómo amaneció? Ay, con un dolor de cabeza. Ay, ¿cómo amaneció? Ay, me duelen las piernas. ¿Ah? Hermanos, y solo dolores. ¿Cómo me levanté? Con la misericordia del Señor. ¿Por qué, hermanos, por qué hablamos tanto de nuestras enfermedades y de nuestras cosas? ¿Por qué? Cuéntenme. ¿Ah? ¿Por qué? Alguien que me responda. ¿Por qué? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué? Como decía el pastor ahora al principio, hermanos, nosotros vemos nuestras situaciones, pero ¿sabe que hay gente que está peor? Y no debería de ser como un reconfort. Ah, bueno, hay otro está peor. No, no. Gloria a Dios, porque el Señor sabe por qué me está poniendo esta prueba. Y dice la palabra que con la prueba Él también da ¿qué? La salida. Yo debo de confiar en Él. Yo debo de confiar en Él. Cuando hermanos se cambia, dice, creo que el pastor tenía esa frase, cambia, o no sé dónde la sacó, cambia tu manera de pensar y cambiará tu manera de vivir. Pero si solo pensamos en enfermedades, si solo pensamos en problemas, si solo pensamos, ¿cómo vamos a hablar, hermano? Y ¿sabe qué, hermanos? Para eso Dios nos dio el dominio propio. Sí, hay días en que yo me levanto y me duele todo, hermanos. ¿Sí o no? Sí nos ha pasado, hermanos. Casi siempre. Sí. Ya a cierta edad, hermanos, ya, ¿verdad? Ya como que los dolores están ahí a la par de nosotros. Pero hermanos, no dejemos de alabar y glorificar el nombre.
Porque la quejabanza, ¿qué es? ¿Ah? ¿Qué es la quejabanza? Ay, ay, ay. Y hermanos, hay gente que solo habla de enfermedades. Solo de enfermedades te habla. No, vea, hermanos, usted puede hablar con esa persona, no sé, 5 veces a la semana y las 5 veces va a hablar de enfermedad. Nunca les van a hablar a ustedes que están bendecidos o que el Señor en medio de esa enfermedad los está fortaleciendo. Porque hermanos, necesitamos alimentarnos, tener disciplinas espirituales. Pablo, aún siendo un siervo de Dios, hermanos, y teniendo en sus planes ir a Roma, hermanos, porque él pensaba que él iba a ir como misionero a Roma, hermanos, él no llega precisamente como un misionero, si no saben cómo llega, ¿en calidad de qué? De prisionero. ¿Mm? Pero hermanos, ¿sabe que aún uno podría decir, ay, de prisionero, pobrecito Pablo? ¿Sabe qué, hermanos? Hasta eso, hermanos, dice la palabra, y nosotros lo vimos en Romanos, ¿verdad? 8, creo que es 28. Porque todas las cosas, ¿a quiénes? A los que aman al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. ¿Y sabe qué, hermanos? ¿Qué hubiera pasado si Pablo hubiera llegado nada más de misionero ahí a Roma? Pensemos, ¿qué hubiera pasado? Alguien que me diga, nada más si hubiera llegado en calidad de misionero. Keila, ¿qué hubiera pasado si Pablo llega como misionero ahí a Roma y no como prisionero? ¿Mm? ¿Alguien que me podría responder? No sé. Ronald, ¿qué cree usted? ¿Qué hubiera pasado? Ah, vean, hermanos, si Pablo hubiera llegado como misionero, simplemente predica a los que les tiene que predicar, pero no hubiera llegado, hermanos. Cuando él llega como prisionero, ¿sabe qué? Le dio testimonio aún a los soldados romanos. Y ellos estaban, hermanos, asombrados de quién era Pablo. Y Pablo llega, hermanos, en esa calidad de prisionero, aún a hablarle al mismo César. Si él hubiera llegado solamente de misionero, le predica al pueblo. Pero hermanos, ve cómo los planes y las cosas que Dios tiene para nosotros son aún mayores que lo que nosotros pensamos. Solamente tenemos que dejarnos usar. Él fue a Roma como prisionero esperando juicio delante de César, donde predicaría el evangelio en una frontera diferente, hermanos. Dios tenía fronteras inesperadas para el evangelio en la vida de Pablo, hermanos. Pablo ya había chorreado, si me dejan usar la palabra, todo el evangelio, dice la palabra, desde Jerusalén hasta Ilírico, pero necesitaba llegar a Roma. Y Dios utiliza, hermanos, su condición de prisionero para llegar, hermanos, y predicar a fronteras que ni Pablo mismo hubiera imaginado, hermanos. Dándole acceso inesperado para predicar al emperador romano, hermanos. Ve cómo Dios, hermanos, excede nuestras expectativas. Como hermanos, a veces nosotros hacemos planes, pero ¿sabe que nuestros planes, hermana se quedan cortitos a los planes de Dios, hermano? Después de su liberación, hermanos, de las prisiones romanas, al final de los libros del libro de los Hechos, lo vamos a ver, tenemos razones, hermanos, para creer que Pablo sí logró llegar a España y predicó el evangelio ahí. Verso 25 al 26, perdón, al 29. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a quienes, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en ¿dónde? En Jerusalén, pues les pareció bueno. Y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de los bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los ¿qué? De los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto,
pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición. Mas ahora voy a Jerusalén. Pablo se detendría en Corinto, hermanos, de camino a Jerusalén, trayendo consigo una colecta de los cristianos de Macedonia y Acaya. Y eso lo vemos, hermanos, en Hechos. Vamos rápidamente. Vamos a Hechos 20, que en algún momento llegaremos ahí a esa parte. Hechos 20, del 1 al 3, lo tenemos. Por favor, búsquelo ahí en su Biblia. Hechos 20, del 1 al 3. Después que cesó el alboroto, Pablo llamó a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir ¿a dónde? A Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Dice Pablo, porque si los gentiles, si usted y yo, hermanos, hemos sido partícipes de las bendiciones espirituales, ¿por qué no podemos hacerlos partícipes a ellos de ministrarles con bienes materiales? La observación de Pablo es apropiada, hermanos. Los cristianos gentiles del amplio imperio romano habían recibido mucho espiritualmente del pueblo o de la comunidad de los cristianos judíos en Jerusalén. Entonces era justo que ayudaran a los cristianos de Jerusalén en su necesidad, porque hermanos, los cristianos en Jerusalén estaban económicamente apretados, ¿verdad? Estaban pasando necesidades. Y es que, hermanos, cuando se nos llama a tomar una ofrenda especial, cuando se nos llama a tomar primicias, hermanos, ¿qué hacemos? Porque lo más fácil es que si hay alguien que está en una necesidad, le digamos, vamos a orar por usted. Pero hermanos, una fe sin obras, dice Santiago, ¿qué es? Muerta. Nosotros no obramos, hermanos, para ganarnos el cielo, sino porque como nos ganamos el cielo, el Dios nos dio al cielo, hermanos, la salvación. Por eso, hermanos, sentimos amor por los necesitados. Se nos piden primicias, hermanos, traemos primicias. Lo vemos, hermanos. Si hay algo que ayudó a que se extendiera el evangelio, hermanos, porque para la obra evangelizadora que se necesita, pero a veces pareciera que se nos convertimos nosotros, pero la billetera no, hermanos. Hay avaricia en nuestro corazón. Y dice la palabra que los ávaros, ¿no qué? Hay gente que todavía está discutiendo si hay que diezmar o que hay que ofrendar. Usted lo hace con libertad. Nosotros hemos sido llamados a ofrendar y a diezmar, hermanos, con libertad, sin obligación, como dice la palabra, ¿verdad? En Corintios, no con tristeza ni por necesidad. Y hay gente que dice, yo no me voy a condenar por no diezmar, no. Pero sí, hermanos, por ser avaro, por la avaricia. Que dice Jesús, es más fácil que pase un camello que un rico. Y no es porque Jesús está en contra de los ricos, hermanos. Porque si vemos aún en el Nuevo Testamento, muchas personas adineradas ayudaban a la obra del ministerio. Si a usted el Señor le ha dado, si a usted lo ha bendecido económicamente, ¿para qué es, hermano? Para bendecir a otros. Para bendecir la obra, para bendecir, hermanos, a los hermanos. Pasaré entre vosotros rumbo a España. Ciertamente Pablo iría a Roma después de su tiempo en Jerusalén, pero no de la manera como lo dijimos anteriormente, de la manera en la que él lo planeó. Verso 30 al 33 para ya ir concluyendo.
Pero ¿qué dice Pablo? Os ruego que ¿qué? Hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por amor del Espíritu Santo, que me ayudéis. ¿Qué vemos en ese versículo, hermanos? De las tantas veces que ya les he hablado de esto. ¿Qué vemos en ese versículo? Jessica. Pero algo más quiero que vean. Lo principal es la petición que está haciendo Pablo, pero yo quiero que veamos algo ahí importante que lo mencioné la semana pasada en otros versículos, en el versículo 9, en el versículo, creo que era 15. Pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayudéis orando por mí. ¿A quién? A Dios. ¿Qué vemos ahí? Muy bien, muchachita, muy bien. Ve. Dice Jessica que ella es a veces lenta para aprender, pero sí aprende, qué dicha. Vemos cómo Pablo, hermanos, está hablando ahí de la Trinidad, ¿verdad? Habla de Jesús, habla del Espíritu y habla de Dios. Y hace una petición. Dice que me ayuden a orar. Ayúdenme a orar. Hermanos, muchas veces nosotros vemos a los líderes, vemos a los pastores como gente, como, no sé, ¿verdad? Como inmune. Como que ellos no sufren, ellos no pasan necesidades, ellos no tienen pruebas, no se enferman, ¿verdad? ¿Cuántas veces se ha ausentado el pastor en este año por enfermedad? ¿Ah? Una. ¿Y cuántos años, pastor? Perdón que diga ese detalle, pero ¿cuántos años tiene el pastor, hermanos? ¿Ah? ¿Ya va para los qué? No. El otro mes, hermanos, cumple 76 años. ¿Y cuántas veces ha faltado? ¿Mm? Porque, hermanos, a veces pareciera como que, no, está bien, yo entiendo, yo me he enfermado, hermanos. Y hay días en que uno no quisiera levantarse, pero parece como que los pastores, que los líderes no se enferman, hermano. Y nosotros tenemos que orar por los líderes, tenemos que orar por los pastores, tenemos que ver la necesidad de los hermanos. Estamos orando por la hermana Patricia, sí o no, y confiando. Y el Señor ha hecho algo, hermana Patricia. Se le ve en la carita a la hermana, hermanos, porque no hay nada más duro que tener un dolor, hermanos. Y que ese dolor no te deje dormir y que ese dolor no te deje hacer muchas cosas. Pero ahí seguimos orando y seguimos confiando. Oramos por la hermana Lourdes. Cuando usted se vaya, hermanos, de este lugar, acuérdese de la hermana Patricia, acuérdese de la hermana Lourdes, acuérdese de la hermana Idaira. Ore por su pastor, aún, hermanos, por los que no piden oración. Ore por Magali, usted no sabe por lo que está pasando Magali. Ore por Jessica, porque aunque hay gente que uno la ve, ¿verdad? Todo el tiempo en un puro holgorio, hermanos, a veces no sabemos por lo que están pasando. Oremos por mi hermana Alicia. Oremos los unos por los otros, dice la palabra. Por nuestro hermano José. Juancito, perdón, hermanas, que yo le cambio el nombre a todo el mundo. No se preocupe. No se lo cambio a mi esposo porque si no me compro un problemón, ¿verdad? Si le digo Guillermo, bueno, imagínate. Me dan carta de divorcio. Pero el orar los unos por los otros, hermano. Los unos por los otros. Que nuestras oraciones muchas veces son yo, y yo, hermanos. Yo. No, hermanos. Empiece a orar por otras personas, hermano, y va a ver lo que Dios va a hacer en su vida, hermanos. Por ahí había un canto muy viejo. Yo soy testigo del poder de Dios. ¿Cuántos creen en eso, hermanos? Deje de orar por usted, ore por otros, hermanos. A veces estamos, ¿cómo se llama?
ceñidos, orando solo por nuestras cosas. Mira mi problema, mira mi adversidad. No, hermano, empiece a orar por otros. Y cuando usted ve, hermanos, el Señor proveyó. Santo Dios, sintiendo que el peligro le esperaba en Jerusalén, porque Pablo, hermanos, vamos a Hechos capítulo 20. Hechos 20. Verso 22 y 23. Alguien que me lo pueda leer, si me hacen el favor, y yo se lo agradezco bien fuerte. Hechos 20, 22 y 23. Pablo tiene unas peticiones específicas, hermano, en aquí a los romanos. ¿Qué dice? 20, 22 y 23. Ajá. Oiga, hermanos, usted le pide al Señor, usted se pone a orar, usted va a ir a un lugar y el Espíritu Santo le dice, sí, pero usted va a encontrar prisiones y pruebas. ¿Qué hacemos? Uy, no, 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 no. No, eso no es de Dios. Ya eso ha pasado, ya eso creo que ya casi que no sucede, o por lo menos no por estos lugares, ¿verdad? Pero ustedes se acuerdan, hermanos, cuando antes mucho se levantaban personas diciendo profecías de que vos vas a ir a tal lado y vas a ir a todo, y esto y lo otro, y las naciones, y, ¿verdad? Hermanos, y mucha gente anhelaba ir por conocer, por pasear, por turistear. Hermanos, si a usted el Señor le habla de que lo tiene para llevárselo a la China y que ahí va a pasar prisiones y lo van a agarrar y lo van a garrotear y lo van a sacar y luego le van a volver a garrotear, porque hermanos, recordemos que China es un país comunista, cerrado al evangelio. ¿Qué haría usted, hermanos? Uy, no, 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 no. Te reprendo, Satanás. Eso no es de Dios, hermanos, porque eso sucedía, hermano. Hay gente que todavía está esperando ir a predicar a las naciones y ni siquiera le predican al esposo. Ah, no le predican a la familia. Dice el Espíritu Santo, dice Pablo, el Espíritu Santo me ha mostrado de que voy a pasar, me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Capítulo 21, verso 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo. Oiga, hermanos. Vea qué es lo que te llevaré por las naciones y tendrás y dinero y, ¿verdad? Eso es lo que la gente quiere oír. ¿Qué le profetizó el profeta a Pablo, hermanos? ¿Qué le profetizó? ¿Ah? Así te atarán los judíos. Uy, no, 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 no. Esto es un profeta falso. No, hermanos. Un profeta de Dios. Dice, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. La gente donde oyó eso le decía a Pablo, no vayas, no es lo que te va a pasar. Pero, digamos, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén
¿Por quién? ¿Por quién? ¿Está conmigo ahí? Capítulo 21, verso 12, 13. Por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, ¿qué hicieron? Desistimos, dijimos, bueno, hágase la voluntad del Señor. Hágase la voluntad del Señor. Vea, dice en el verso 30, les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden orando por mí a Dios. ¿Para qué? Verso 31. Para ser librado de los rebeldes que estaban en Judea. ¿Fue librado? ¿Ah? No, no. Hermanos, usted puede entender, hermanos, que nosotros podemos orar, sí o no, con libertad. De Dios, dicen por ahí, es la soberanía, y del hombre la responsabilidad. Usted y yo oramos, ¿no? Por la salvación de la gente. Al fin y al cabo, hermanos, quien es soberano y quien hace las cosas como Él quiere, ¿quién es? Dios. Pablo les está pidiendo, oren por mí para que no me pase nada ahí, que sea librado yo de los rebeldes que están en Judea. ¿Pero qué pasó? No, fue atacado, hermanos. Fue golpeado. Pablo sabía que necesitaba las oraciones del pueblo de Dios para que pudiera atravesar la dificultad que se le había prometido, hermanos. Usted y yo necesitamos, hermanos, las oraciones de nuestros hermanos. A veces, y examinémonos, hermanos, a veces el orgullo no nos deja, hermanos, pedir oración. Hoy no. ¿Cómo se van a dar cuenta los hermanos que yo estoy pasando por necesidades económicas? ¡Qué vergüenza! ¿Qué van a decir de mí? ¿Qué van a creer de mí? Hoy no, ¿cómo voy a pedir oración por sanidad? Los hermanos van a ver que yo estoy enfermo y van a pensar que tal vez yo estoy en pecado. No, hermanos. Dicen por ahí que lo mejor que puede alguien ofrecernos es orar por nosotros. Qué lindo cuando alguien dice, hermana, yo estaba orando por usted. Y uno siente, hermanos, el respaldo del Señor, la fortaleza en medio de las adversidades. Que me ayude. Y la idea es que Pablo quiere que los romanos sean copartícipes con él en el ministerio por medio de sus oraciones. Usted tal vez podrá decir, vea, hermana, es que yo no sé, no puedo salir a evangelizar por esto, lo otro. Bueno, entonces ore, hermanos, para que los que van a ir a evangelizar o van de misioneros, hermanos, el Señor los guarde, el Señor le dé sabiduría, el Espíritu Santo se glorifique. Pero a veces ni eso, hermano. Como dicen por ahí popularmente, ni pica leña ni prestan el hacha, hermanos. Ajá. Imagínese. Del ministerio, hermanos. Usted no sabe, hermanos, si usted guiado por el Espíritu Santo, el Señor está, y usted está orando ahí, y tal vez usted está orando por un misionero que está en China, hermanos, porque el Espíritu Santo lo está guiando. Pero ¿qué pasa si usted sigue orando? Ay, Señor, mi matrimonio. Ay, Señor, mis hijos. Ay, Señor, mis enfermedades. Ay, hermano. Qué lindo saber, hermanos, o tal vez nunca lo vamos a saber aquí. Pero qué lindo cuando lo vamos a ver las respuestas allá, hermano. Y uno dice, hermanos, vale la pena. Vale la pena orar. Vale la pena clamar, hermanos. Este versículo o esta parte que dice que me ayudéis en la traducción viviente, hermanos, nueva traducción viviente,
dice o escribe la frase de esta manera: que se unan a mi lucha orando a Dios por mí. Tal vez el ministerio del pastorado no es lo que Dios tiene para usted, pero únase en la lucha del pastor, hermanos, del pastorado. No es fácil, hermanos, no es fácil. Los que hemos trabajado con gente sabemos que no es fácil, hermano. Porque de todo, como dicen, hay en la viña del Señor. Y hay ovejitas, hermano, que son un amor. Pero hay unas que vuelan unas patadas, hermano. Y aún así hay que amarlas, ¿no? Y aún así hay que cuidarlas. Y aún así, ¿verdad? Un día esto me salió un video y dice lo duro que es ser pastor, hermanos, y se veía un hombre parado como en un río y se ve donde se ha ido corriendo una oveja y le ha pegado un cabezazo y lo mandó al río, hermanos. Una oveja extraviada, ¿verdad, hermano? Sí, hay ovejitas extraviadas, hermano. Hay que, hay que traerlas. De hecho, hermano, se dice por ahí que las ovejas son los animales más torpes de la creación. Curiosamente, el Señor nos dice que nosotros somos como ovejas, ¿verdad? Los ministros necesitan las oraciones de sus rebaños. Con Pablo, hermanos, le insto, o junto a Pablo, hermanos, yo le insto a que nos esforcemos en las oraciones hacia nuestros pastores. Ore por su pastor, pero también ore por todos los pastores. Hay una responsabilidad. Sabe, hermanos, que si un pastor se desvía de la verdad, va a guiar a su rebaño de igual forma, hermanos. Porque la iglesia de Cristo no es esto solamente. A veces a uno le duele, hermanos, oír gente predicando cada cosa. Y están llevando a los rebaños, hermano, a tierras o a lugares desconocidos, hermanos, donde se están desviando de la palabra. Y debemos de orar por ellos. Por el liderazgo en nuestro país, hermano. Sí, a veces a uno está que se le para la peluca de oír ciertas personas, líderes reconocidos, diciendo cosas, hermanos. Oremos por ellos. Yo personalmente hay un cantante que a mí siempre me gustó muchísimo su música y ahora anda como un poquitín perdidito, sino por no decir poquitín, bastantito, hermanos, y a veces lo que uno como en su naturaleza humana lo que le da es para criticar, ¿verdad? Para juzgar. Yo lloro, hermanos, yo lloro y lloro y le digo, Señor, Él es tu siervo, Él es tu siervo, Él te sirvió, te ministró y ahora está, hermano, con unas cosas, hermano. Porque, hermanos, ninguno de nosotros estamos exentos de que el enemigo nos quiera engañar. Si no, vea qué verdad hay en ese versículo. Oremos para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado, hermanos. Se nos había olvidado ese versículo allá hace mucho. Duele, hermanos. Duele cuando gente que estuvo en algún momento sirviéndole al Señor, hermanos, los vemos en otra cosa. Y lamentablemente nuestra naturaleza, porque a veces le servimos más a nuestra carne al mismo Dios, hermanos, es para criticar, para juzgar, para chismear. Oremos por esas personas. Oremos, hermanos. Los pastores son sostenidos por el poder del Espíritu, hermanos, por medio del apoyo de las congregaciones, dice Smith. Usted no sabe, hermanos, tal vez en algún momento de prueba, de adversidad, de lucha de su pastor y usted ha estado orando por él y el Señor le ha fortalecido. O a un hermano. Dice Pablo, me ayuden. En el verso 30, que me ayuden orando por mí a Dios.
La antigua palabra griega, hermanos, para esta frase que me ayuden es sunagonizomai. No me digan que lo repito. No me hagan hablar más. La cual significa, hermanos, agonizar juntos. Esta palabra, el que me ayudéis, es esta que les dije en griego, sunagonosimai, que es agonizar juntos. Esta palabra, hermanos, el único lugar en el Nuevo Testamento donde se usa esta palabra específica que Pablo está declarando ahí. Que me ayuden en oración. Sin embargo, hermanos, le voy a decir que la raíz de esta palabra, porque tal vez usted y yo, aunque somos teólogos, ¿sí o no? ¿Cuántos teólogos hay aquí? Levanten la mano. ¿No hay teólogos aquí, hermano? Pues entonces, ¿qué estamos estudiando? La niña Pochita. ¿Ah? Nosotros somos teólogos. Todos somos teólogos, hermanos. En el momento en que usted se sienta a escudriñar la palabra, usted es teólogo. Mm, mm. Y dentro de la rama de la teología se ve la etimología de las palabras y demás, ¿verdad? Pero esta palabra, que me ayuden en oración, es una palabra que usa exclusivamente Pablo aquí, pero la raíz de esta palabra, hermanos, la podemos, ¿sabe dónde encontrar? ¿Sabe a dónde? Esa palabra significa que agonicen junto a mí. ¿Sabe quién la dijo también? Jesús. ¿En dónde? Vamos, Marilyn. Tú puedes, Marilyn. Démosle chance a otro, dice. Hermanos, en el huerto de Getsemaní. ¿Se acuerda cuando sus discípulos les dijo Jesús, necesito que oren conmigo? ¿Y qué pasó? Necesito que agonicen conmigo en oración. Fallaron en ese momento crítico y dejaron que Jesús luchara solo, hermanos. No debemos dejar que nuestros ministros, pastores, líderes luchen solos, hermano. La iglesia es responsabilidad suya y mía. No, es que yo no soy líder, yo no soy pastor. ¿Y para qué se meten en eso? No, hermanos, necesitamos de la oración. ¿Cuántas veces tal vez hermanos, el enemigo ha puesto trampa para mi vida a caer y la oración de alguien, hermanos, me ha fortalecido? Nos recuerda de Carey quien dice, cuando vaya a la India, yo bajaré al pozo, pero el hermano Fuller y el resto de ustedes deben sostener la cuerda. Esto es así, hermanos. Unos serán enviados, pero otros nos quedaremos orando por esos enviados para que el Señor los guarde y se cumpla el propósito de Dios, hermano. Para eso Jesús instituyó la iglesia, hermanos. No para venir solamente el domingo y sentarme a oír y calentar una silla y más o menos y me voy, entro, salgo. No, hermanos. Es para que oremos. Por ahí que predicar 1 hora, hermanos, es trabajar, es como trabajar, hacer un trabajo de 8 horas. Porque yo no predico aquí 1 hora, hermanos, nada más. Sí. Ya vamos a terminar. Yo no me siento aquí, perdón, yo no predico 1 hora, nada más 1 hora y media, lo que tenga que predicar, hermanos. Durante toda la semana y antes yo he tenido que prepararme, hermanos. Y no solamente prepararme en el estudio, prepararme espiritualmente, hermanos. Podemos negarnos a la petición, hermanos, que hace Pablo de orar con él. Si nos negamos a eso, hermanos, ¿sabe cómo se llama eso? Traición. Y ni Judas fue tan traidor.
¿Te asombra que un hombre tan rico en gracia como Pablo deba pedir oraciones a estos santos desconocidos? No, no debería de extrañarnos, hermanos. No debería de asombrarnos. No debería, hermanos, pues es la regla de los mayores pensar con más alta estima hacia los demás. Cuando usted ve a alguien, cuando usted ve a un líder que dice, yo no necesito la oración de nadie, hermanos, téngale cuidado. Téngale cuidado. Dice Jesús que el que quiere, hermanos, ser el mayor en el reino de los cielos, ¿qué tiene que hacer? Tiene que servirle a los demás. En proporción que un hombre crece en gracia, también, hermanos, siente su dependencia en Dios. Cuanta más gracia, hermanos, yo he recibido, más siento dependencia de Dios, hermanos. Por eso Pablo lo dice en Romanos, que pues perseveraremos en la gracia para que perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia. Gracias. No, no, hermano. Porque el que dice que ha conocido la gracia y persevera en el pecado, realmente no le conoció. Porque ese es el temor muchas veces, ¿verdad? Y entonces hay como que decirle a la gente, y Dios lo va a castigar y Dios le va a... Vean, hermanos, la gracia que yo recibí, la recibí por eso mismo, por gracia. No hice nada, yo no hice nada, hermanos. Nada bueno para recibir esa gracia. Pero como la recibí, hermanos, recibí de gracia, ¿qué tengo que dar? O sea, hay gente que dice, es que si usted vive solo por gracia, hermano, la gente entonces peca. No. El que conoce la gracia, el que ha recibido gracia, hermanos, sabe lo que fue el sacrificio, sabe el valor del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Y no, hermanos, no va a pecar deliberadamente. Sí, nosotros a veces fallamos, sí o no. Levánteme la mano, ¿quién no falla, hermano? ¿Ah? Por ahí un día de estos estaba oyendo un programa y alguien le preguntaba al pastor, pastor, ¿cómo es eso de que nosotros todavía pecamos? No, 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 nosotros no pecamos. ¿Cuántos creen que nosotros no pecamos? ¿Ah? Levánteme la mano. Sí, nosotros fuimos alcanzados por la gracia de Dios, hermano, pero todavía estamos en una lucha. Dice la palabra, también lo dice, lo declara, creo que es en Juan, que si nosotros decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios ¿qué? Mentiroso. Que no practicamos el pecado es otra cosa. Pero hermanos, nosotros pecamos, fallamos a veces, Alicia. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Ah? En proporción que un hombre crece en gracia, siente su dependencia en Dios, en cierto sentido, su dependencia también del pueblo de Dios, dice Spurgeon. Seguimos adelante. Para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Pablo sabía que su peligro en Jerusalén vendría de aquellos que no creían, es decir, los rebeldes. Este fue el caso que, como lo vimos en Hechos 21, lo puede buscar en su casa, 21, 27 y 28 y el 22, 22. Sigamos. Y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea, vea las peticiones por las que está pidiendo Pablo. ¿Qué está pidiendo Pablo? Uno, para que sea librado de los rebeldes que están en Judea. Dos, que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea ¿qué? Acepta. Dice, para que llegue con gozo a ustedes por la voluntad de Dios. Las oraciones de Pablo y los romanos fueron contestadas, aunque no de la manera que ellos esperaban, según Hechos 28:15. Y describe la entrada triunfal de Pablo en Roma, así que él sí llegó a ellos con gozo, aunque también en cadenas. Vamos a leer ahí el capítulo 28, verso 15 de Hechos, por favor, para que veamos cómo entró Pablo a Roma. Pablo sí llegó a Roma, pero hermanos, llegó con gozo, sí,
pero también en cadenas. 28:15. Para terminar. Dice, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al vernos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Pablo sí llega a Roma, hermanos, pero no como él pensó, sino como Dios había planeado desde antes, para que con gozo llegue a vosotros por la voluntad de Dios y que sea recreado juntamente con vosotros. Y termina ese capítulo, y el Dios de paz, ¿qué dice? Sea con todos vosotros. Aquí podemos decir, hermanos, que Pablo ya concluye la carta, ¿verdad? Recordemos que las cartas que llevan, ¿se acuerdan cuando estudiamos en español? Las cartas, ¿cómo van? Saludo, ¿verdad? Introducción, desarrollo y conclusión. ¿Ok? Aquí terminamos lo que es el desarrollo de esta carta, hermanos, y la próxima semana, que le corresponde a nuestro amado pastor, hermanos, Pablo, termina esta carta con una despedida y saludos personales a hermanos a los cuales él les ama y les agradece siempre estar en oraciones y en otras circunstancias. Así que, hermanos, de mi parte, gracias por toda la atención durante este año y algo que hemos estado escudriñando la palabra. Espero de verdad, de todo corazón, que usted no solamente haya sido un oidor olvidadizo, sino que ponga en práctica la palabra, que la escudriñe, que todo lo que usted ha escuchado aquí, hermanos, que le ha generado duda, usted llegue a su casa, lo busque, lo escudriñe, hermanos, y que deje que el Espíritu Santo abra su entendimiento y su espíritu, su corazón, hermanos, para recibir esta palabra y que dé mucho fruto. Que Dios me los bendiga.